Bendiciones tengan todos mis amados hermanos en el Señor. Le damos gracias al Señor en esta hora por darnos nuevamente la oportunidad de continuar con la antorcha encendida en el ministerio. Ya para dar por culminado la antorcha en el día de hoy, vamos a hacerlo meditando la palabra del Señor, para lo cual les invito, estemos buscando en nuestras Biblias la epístola del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 12, un texto bastante leído en el pueblo santo de Dios. Leemos palabra del Señor bajo la unción del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Que el Señor añada bendición a su palabra. Soberano y eterno Dios, te adoramos, glorificamos tu nombre. Te damos gracias, Padre, en esta hora, por esta preciosa palabra que nos permite en ella deleitarnos en este momento. Sea usted que a través de tu Espíritu Santo trate con cada uno de nosotros. Te lo rogamos orando en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bien, amados, vemos esta hermosa palabra. Lleva por título Deberes Cristianos. Quise tomar, ¿verdad?, este texto, ya que es de mucha importancia meditar acerca de lo que el Espíritu en aquel momento le estaba hablando a la iglesia en Roma. Hoy el Señor trata con cada uno de nosotros. El apóstol Pablo le hacía mención, y hoy el Espíritu nos hace mención a nosotros de que nos hace un ruego. El apóstol estaba rogando, implorándole a la iglesia, hermano, porque aquel hombre llegó a reconocer que verdaderamente había que servirle a Dios con todo nuestro ser. Y por eso el apóstol le hace esa rogativa y le dice: por la misericordia. O sea, entendamos que es por la misericordia de Dios que nosotros vivimos. Por la misericordia de Él es que nosotros fuimos tomados. Por su misericordia fuimos nosotros seleccionados de un mundo pecaminoso. De millares de personas nos ha escogido Dios. Entonces el apóstol, inspirado por el Espíritu, le estaba implorando que por esa misericordia, que recordemos que es por la misericordia del Señor, fuimos nosotros escogidos para heredar una vida eterna. Entonces Pablo le dice que recuerden esa misericordia y presentemos vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Vivo es mientras estemos vivos. Porque después que el hombre parte de esta tierra, no hay lugar para arreglar la vida. No hay lugar para ponerse a cuenta con Dios. Es aquí. Entonces, Pablo le hace la rogativa: presentemos vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradables a Dios, que sea vuestro culto racional. Que sea esto, o sea, la entrega total a nuestro Dios, de nuestra alma, de todo nuestro ser, entregárselo a Dios. Es el sacrificio. Ese sacrificio, hermano, es como aquella en la antigüedad, como le presentaban sacrificios agradables a Dios. Y para presentar el sacrificio tenían que preparar el altar, tenían que limpiar el altar.
Y después de tener aquel altar limpio, era que iban a presentar el sacrificio, aquel animal sin defecto. Tenía que ser para que Dios se agradara. Vemos que dice la palabra del Señor: vuestros cuerpos en sacrificios vivos, santos, puros, debemos de presentarlo. Y el altar, nuestro corazón, ese es el altar. Somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Y para acercarnos a Él, debemos, cuando vamos a presentar el sacrificio a nuestro Dios, ¿cómo está mi corazón? ¿Cómo tengo el altar para presentarme ante Dios? El significado del altar es el lugar, hermano, donde uno ejerce ese sacrificio con un propósito principal, que es restablecer y mantener la relación del pacto entre Dios y nosotros. Para esto se hace ese sacrificio en el altar, en el corazón. El apóstol Santiago pudo decir en un momento que tuviésemos cuidado, no siendo que broten raíces de amargura. Todo esto hay que limpiarlo para yo presentarme, porque dice la palabra del Señor que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Para ver a Dios obrando en nuestras vidas, hermano, debemos de estar en paz con Dios, con los hombres. Cuando ese altar está preparado para el sacrificio, para presentar el holocausto de ofrenda de paz a nuestro Dios, en ese altar de tierra, como dice en aquel momento, le dijo en el libro de Éxodo 20:24 al pueblo de Israel, que le hiciera un altar de tierra. A nosotros también nos lo dice. En el libro de Levítico pudo hablarle Jehová Dios de los ejércitos al pueblo de Israel a través de su siervo Moisés, que cuando alguno de entre el pueblo ofreciere ofrenda a Jehová de ganado, vacuno o ovejuno, debía de hacer ofrenda. Y si su ofrenda o el holocausto o el vacuno, el macho cabrio, fuere sin defecto, lo ofrecería de su voluntad a la puerta del tabernáculo de reunión y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto. Entonces, es un sin defecto, hermano, presentar ese sacrificio en paz con Dios y con los hombres. Porque sin la paz y sin la santidad nadie verá al Señor. Si queremos ver a Dios obrando en nuestras vidas, debe de haber paz entre nosotros, entre el pueblo. Yo medito cuando se habla, hermano, de esa paz. Para yo presentar, tengo que sacrificar, porque el corazón maquina, engaña y es perverso. Y solamente, hermano, ejercitándome en el Señor puedo conseguir vaciar mi corazón para que haya esa paz, para poder ver a Dios obrar en mi vida. El salmista David, en el Salmo 133, bastante leído en la iglesia del Señor, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Hermano, en paz, que habitemos como hermanos, nos amemos, para que cuando nosotros vayamos a orar al Padre, hay un canto por ahí que dice, ¿cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Estos son, amados hermanos, manchas para vuestros agapaces. Si hay rencilla, si hay reconcomio, si hay resentimientos guardados en nuestros corazones, guárdenos el Señor. Es una delicia
cuando hay la armonía, cuando hay la paz entre hermanos, en el pueblo santo de Dios. Dice que es como el buen óleo, el aceite, aquel de la unción que se usaba en la antigüedad. Ese aceite que fue vaciado sobre la cabeza de Aarón. Ese aceite corría con aquel perfume agradable, con esa fragancia deleitosa. Descendía sobre la barba de Aarón y bajaba hasta el borde de su vestido. Hermano, cuando hay paz entre el pueblo santo de Dios, cuando hay armonía, la unción del Espíritu Santo llena todo nuestro ser. Cuando nos amamos, cuando aprendemos a perdonar a mi hermano, cuando yo sepa perdonar a mi hermano porque quizás haya cometido algo, pero es que somos humanos. Algunas veces yo miro el error de mi hermano, pero cuántos errores no tengo yo, cuántos errores no tiene que corregirme el Señor cada día. Dice que cuando hay esa paz, cuando hay esa santidad, cuando hay esa pureza, viene a ser como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Ese rocío en la noche, ese sereno, esa neblina que cubre esas montañas. Es así como también la unción del Santo de Israel llena nuestro ser. Cuando hay esa armonía, cuando hay esa paz, cuando presentamos vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable para Dios, hermano, no va a haber tropiezo para nada. Ahí va a derramar Jehová bendición y vida eterna. Pero es necesario un corazón puro, un corazón limpio. Preparemos el altar. Dice la palabra del Señor, en un momento mandó Jehová, Dios de los ejércitos, quita la ceniza del altar, limpiarlo, que quede puro y presentemos el sacrificio, para que así la unción del Espíritu Santo de Dios llene y recorra todo nuestro ser. Perdonemos, amémonos. Es un mandamiento del Señor que nos amemos los unos a los otros. Es un sacrificio, hermano, no es fácil amar. Más fácil es odiar. No es fácil perdonar. Más fácil es rechazar. Pero es necesario hacer el sacrificio para perdonar y aprender a amar, así como Cristo nos ha amado a nosotros. Ese es el sacrificio vivo, es ahorita que hay vida, que podemos, amados hermanos, poder nosotros presentar y hacer el sacrificio vivo, no después que parta de este mundo, no después que Dios venga a levantar su iglesia, porque ahí no hay lugar para el arrepentimiento. Hoy es el tiempo, hoy es el momento, hoy es el día, dice la palabra del Señor, aceptable. Venid luego, pongámonos a cuenta, dice el Señor. Hay que presentarnos, amados hermanos, en sacrificio vivo, santo, agradable a nuestro Dios. Así como dijo el salmista en el Salmo 133, junto, en armonía, en paz armoniosa. Que el Señor derrame esa paz y ese amor en nuestros corazones. Bendiciones.